Buenas. Bueno, si les parece, vamos a dar continuidad entonces. Voy a aprovechar entonces a saludar también el comienzo de este primer seminario internacional, Tiempo Libre, Educación Archivo, Problemas y Abordajes Interdisciplinarios, que por un lado comentarles que el programa fue armado desde la preocupación por presentar, exponer. El programa fue formulado con el conjunto del comité organizador, pensando en presentar, sociabilizar, difundir los principales resultados de proyectos de investigación individuales y colectivos que nos nuclean en torno a la cuestión del tiempo libre, la educación y el archivo. Entonces, que competen al grupo de Educación, Sociedad y Tiempo Libre en sus 10 años, pero también al área del Archivo General de la Universidad en las investigaciones que tienen proximidad con estas temáticas, así como los trabajos vinculados al SOMA de la Universidad Federal de Santa Catarina. Pero en ese sentido de exponer y dar un lugar a lo ya producido, también, evidentemente, está siendo una ocasión para abrir nuevas líneas, nuevas posibilidades de diálogos, como lo son evidentemente para el caso de los trabajos de expositores de integrantes del Archivo General de la Universidad. Y en esta ocasión para nosotros fue una oportunidad para invitar a Susana Sosensky, a quien hemos leído bastante en la formación, en educación física y también en los posgrados, por sus temáticas vinculadas con la historia cultural, vinculado especialmente con las representaciones de infancia, y su trabajo vinculado con fuentes muchas veces inusuales para la historiografía más tradicional. Y bueno, desde esos lugares, desde esas preocupaciones y preguntas que se ha hecho Susana Sosensky, es que nace el interés por su trabajo y particularmente por invitarla a este evento. Así que gracias, Susana, porque si bien ella ya tiene vínculos con algunos docentes del ISEF, particularmente no es un vínculo que vengamos construyendo desde años, entonces en ese sentido agradecer la confianza y aceptar venir a participar. Susana es doctora en Historia por el Colegio de México, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en dicha universidad. Y bueno, es especializada en Historia Cultural, especialmente enfocada en México en el siglo XX, en la historia de México del siglo XX, y sus principales preocupaciones han ido en torno a los asuntos de la infancia, de los consumos, de los medios de comunicación, otras formas de artefactos culturales. Y bueno, desde ahí agradecerte de nuevo y le doy la palabra para escucharla. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Bueno, yo soy la agradecida por la invitación. Inés, gracias Karen también por traerme hasta aquí. Felicitar enormemente los 10 años de este grupo de trabajo. Es un montón, que espero que pase la adolescencia el grupo de trabajo y después la juventud y llegue a edades mayores. Entonces, esperemos que sea un éxito. Y bueno, muy feliz y agradecida de estar en el ISEF, no solo porque tengo vínculos, ¿no? Ya con varios colegas y ahora inauguramos nuestro vínculo también, que espero que dure muchísimo, sino también porque ha sido la casa de parte de mi familia y entonces también tengo una relación y
y una afectividad hacia el ISEF que también ha acogido a mi familia, a mis primos, a mis tíos. Entonces, bueno, muy contenta. Mi prima también trabaja aquí. Entonces, bueno, yo soy historiadora, estaba un poco nerviosa de cómo voy a llegar a sus corazones si yo no hago educación física. Pero bueno, en esta conversación me quiero concentrar en pensar con ustedes algunas ideas que desde mi disciplina, la disciplina histórica, me han permitido pensar el juego infantil. Y creo que ahí se puede, ¿no?, pensar juntos en dónde están algunos puntos en común. Bueno, yo entiendo el juego, me gusta pensar el juego como una experiencia, ¿no? Como una experiencia que se da siempre en un lugar y un tiempo específico, en condiciones determinadas por la cultura, por la clase social, por el género, por la situación económica o política. Y me gusta mucho también algunos planteamientos que hizo este psicoanalista inglés Donald Winnicott, que decía: jugar es hacer, ¿sí? Eso significaría que cuando estudiamos el juego, estudiamos formas de hacer, formas de sentir, es decir, experiencias. Y cuando hablamos de que el juego es principalmente una experiencia, pienso que deberíamos entenderla como algo que se vive de acuerdo a patrones sociales interiorizados, ¿no? Las experiencias no son como naturales, sino que son experiencias culturalmente situadas. Y como ha escrito Javier Moscoso, que es un historiador de las emociones, lo cito a él: la relación entre la experiencia y la expresión, entre la vida y sus formas, entre la experiencia y sus gestos, se da de tal modo que la experiencia misma también se conforma, se modula y se interpreta, se performa de acuerdo con reglas sociales compartidas, ¿no? Entonces, toda experiencia también es históricamente situada. Por eso el juego es históricamente situado, y eso significa que el juego se transforma en el tiempo, que depende de los espacios culturales donde se desarrolla, de un conjunto de normativas y expectativas sociales, pero también de contextos económicos y políticos donde se expresa el juego, ¿no? Hay otro historiador, Luis Gerardo Morales, que dice: bueno, mientras nosotros sigamos utilizando una noción del juego occidental, que lo concibe como universal, es decir, ¿no?, es transcultural, sucede en todas las épocas históricas iguales, ¿no?, y la intentemos aplicar cada vez a sociedades más antiguas y a épocas pasadas, vamos a distorsionar gravemente nuestra concepción del juego. Si queremos estudiarlo históricamente, tenemos que despojarnos un poco de lo que concebimos como juego ahora, ¿no? Ya sabemos que el juego no es una experiencia únicamente infantil, ¿no?, y podríamos abordarlo, ¿no?, como fundamento de la cultura o como una experiencia singular, pero bueno, visto desde la historia de la infancia, que es el campo que yo investigo, para mí es importante pensar a la infancia siempre como una categoría relacional, es decir, que está constituida por muchos vínculos, los vínculos con los adultos, la vida cultural, económica, religiosa, y en ese sentido la infancia, como el juego, ¿no?, expresa también a su tiempo, ¿no?, a su tiempo histórico y a su espacio cultural. Entonces, me parece que aporta mucho menos pensar al juego como algo natural, porque si lo naturalizamos, entonces sucede en todos los seres humanos de manera similar, y que nos enriquece más pensarlo como una práctica condicionada históricamente, con todo lo que eso significa. Y la asociación del juego con la idea de una actividad necesaria para el buen crecimiento infantil apareció desde épocas muy antiguas, ya en el Renacimiento estaba situada, cobra mucha fuerza durante la Ilustración y el Romanticismo, en especial con las ideas de Jean-Jacques Rousseau en el Emilio, ¿no?, que esas ideas empiezan a transformar la manera que en Occidente se empieza a ver a los niños y a las niñas, especialmente en Europa en el siglo XVIII. Pero todavía en el siglo XVIII hay varios que desaprueban que los niños estén jugando, ¿no? Hay como muchas discusiones
un inmigrante escocés de esa época, Harrower, ¿no? Cuyo diario es una de las fuentes más valiosos para la vida colonial en Estados Unidos. Por ejemplo, le escribe a su esposa en el siglo XVIII cómo criar a su hija de 8 años y le dice: manténla apegada a la costura y al hilado y a cualquier ocupación doméstica conforme sus años, y no la vayas a educar en la pereza o en el juego, ¿no? Por ejemplo, en la historia uruguaya del siglo XIX tardío, que ha estudiado Silvana Espiga, que anda por aquí, una circular oficial de la Inspección Escolar de 1899 ordenaba, y cito el texto de Silvana Espiga, La infancia normalizada, decía expresamente que se permitiera a los niños correr y jugar libremente en el recreo, bajo pena de amonestación a los maestros que lo impidieran, ¿no? Entonces, lo que dice Silvana es, el hecho de que el juego infantil tuviera que autorizarse por una circular oficial en las escuelas, dice mucho del estatuto real que tenía, ¿no? A veces los reglamentos nos hacen pensar en lo que está sucediendo y por qué se tiene que reglamentar, ¿no? Entonces nos muestra que no siempre el juego se ha visto como algo positivo. En Colombia, por ejemplo, entre 1840 y 1950, el juego de los niños pasó a ser visto como una actividad peligrosa, ¿no? Y se va convirtiendo poco a poco en una herramienta fundamental para formar niños productivos y sanos, que es lo que importa a las élites liberales del momento. Entonces, hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia de cómo el juego se transforma a la par, ¿no? De la mano con proyectos sociales más amplios. Por eso el juego infantil es muy importante pensarlo en función de sus características, pero también de ese acompañamiento histórico que va a estar con él, ¿no? Entonces, estudiar el juego creo que también exige de alguna manera trascender las explicaciones psicopedagógicas para entenderlo como esa práctica situada y relacional. No quiero decir que no tengamos que tener también una interpretación psicopedagógica, pero más bien la invitación es pensarlo en su tiempo, porque incluso las interpretaciones psicologicistas están históricamente situadas y van cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el 19 se piensa que el juego es un gasto de energía que sobra, ¿no? Eso es Spencer. Freud lo interpreta como una forma de repetición y de elaboración del trauma, y con el auge de las neurociencias, por ejemplo, el juego se ve hoy más bien como la necesidad de estimular de manera cada vez más temprana y como un elemento fundamental de un desarrollo cognitivo exitoso en los niños. Eso es totalmente nuevo, ¿no? Entonces, incluso las explicaciones científicas contemporáneas debemos leerlas como producciones históricas, ¿no? Vinculadas a sensibilidades, a saberes y a intereses específicos de su propio tiempo. Cada teoría y cada interpretación sobre el juego responde de alguna manera a las preguntas que la época donde suceden considera urgentes, considera necesarias, a los problemas que la sociedad considera que hay que resolver en su momento, a los sujetos que debe formar, a los niños y niñas que se desean para esa sociedad, incluso a las subjetividades que se buscan construir, ¿no? El bebé exitoso ya tiene que estar desde muy temprano estimulado y activado, ¿no? Entonces, quisiera poner otros 2 ejemplos, ¿no? De cómo los juegos están muy vinculados con el contexto histórico, cómo reproducen valores culturales de la época, incluso cómo reflejan los cambios tecnológicos y cómo organizan o transmiten, ¿no? Papeles de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, el juego evidentemente no es una experiencia contrapuesta a la realidad, no son como 2 entidades, realidad y juego, porque los ejemplos históricos nos muestran que fenómenos sociales, por ejemplo, como el racismo o las ideas de género o el propio mercado, atraviesan al juego infantil desde muy dentro, ¿no? Entonces, bueno, discúlpeme por el salto temporal y espacial, porque voy a ir de la España del siglo de oro directamente al siglo XIX. Los historiadores Fe Bajo y José Luis Beltrán escribieron que en una época marcada por la intolerancia religiosa y política,
los juegos infantiles se impregnaban de esa mentalidad agresiva hacia las personas diferentes. En la España del siglo de oro, digamos, que va en un periodo de 1492 a 1681, hay un gran racismo que se despliega contra conversos o moriscos, ¿no? Y se inculca desde la más tierna infancia. Y los niños andaluces que jugaban lo hacían cantando la siguiente ronda: por la señal de pito canal, comí tocino, me hizo mal, papús, papús, amén Jesús, alza la pata y apaga la luz. Bueno, la canción parecería inocente a simple vista, pero está cargada de referencias discriminatorias en ese contexto español y evidencia cómo ciertos episodios nacionales, sociales y políticos pueden también incorporarse a los cancioneros populares infantiles, ¿no? Entonces, ahí los cancioneros son maravillosos también para ir hilando muy fino en las interpretaciones. Entonces, cuando parodian la oración de la señal de Santa Cruz, sustituyen Santa Cruz por Pito Canal. Y los niños no están haciendo solo un chiste de patio, están reproduciendo las irreverencias que ya circulaban en la cultura popular hispánica. El verso que dice, comí tocino, me hizo mal, es como el núcleo subversivo, ¿no? Se relaciona que comer cerdo era la prueba de ser cristiano, ¿sí? A quienes hacía mal era a judíos y musulmanes, lo cual demostraba que eran falsamente conversos, ¿sí? Entonces tenemos que la discriminación no solo se transmitía por decretos políticos o sermones, sino también por esa vía del juego infantil, ¿no? Que parecía menos incorporada, menos consciente, inocente y divertida, incluso que los niños probablemente no reconocían como un adoctrinamiento, pero los niños y las niñas estaban jugando dentro de la violencia religiosa y política y su juego terminaba por ser uno más de los dispositivos por los que la violencia se reproducía, ¿no? Es decir, se volvía sentido común, se naturalizaba y también daba cohesión a los grupos y daba identidad. Es decir, se pertenecía a los cristianos cantando esa canción, ¿no? Entonces, ese jueguito, esa ronda, termina trazando fronteras sociales y religiosas y lejos de ser mágico, estaba profundamente anclado con lo real y con un proceso histórico determinado. Los niños sabían la canción, entendían la burla y se reían en el momento correcto. Me paso al siglo XIX, perdón por el gran salto, que nos muestra otra dimensión distinta del fenómeno del juego y nos permite entender cómo ciertos juegos solo pueden ocurrir en determinados momentos históricos. Por eso, ¿no? Estoy un poco en contra de verlo como algo natural y universal y todos los niños juegan porque también los animales juegan. Yo creo que tenemos que diseccionar. Entonces, bueno, como planteó Walter Benjamin ya hace casi un siglo, el juguete está condicionado por la cultura económica y técnica de las colectividades, y es decir, constituye una imagen dialéctica que condensa las transformaciones históricas y conserva huellas del pasado. Los niños comenzaron a jugar con trencitos y locomotoras solo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya se habían inaugurado las primeras líneas férreas, es decir, no puede existir antes jugar a los trenes si no existen los trenes, ¿no? Y en general, porque los juguetes no suelen anticipar o inventar objetos o tecnologías nuevas, aparecen después como reflejo de esos cambios que ya han ocurrido en el mundo adulto. Lo que sí pueden generar son formas de juego e introducir a los niños en el mundo técnico y económico de su época, ¿sí? Un niño que jugaba con un trencito en el siglo XIX probablemente estaba muy lejos de pensar en el capitalismo industrial o en la expansión de comercio que suponen los trenes, pero está manipulando simbólicamente las formas dominantes de su tiempo. Es decir, el juego inscribe a los jugadores en una época con todo lo que eso implica, ¿no? Las convenciones sociales, las costumbres, las subjetividades, las ideologías. Y también el tren va a marcar cierta reproducción social, porque no va a llegar a todos los niños al mismo tiempo. Tener un trencito eléctrico en 1910 era realmente un privilegio de clase, ¿no?
Entonces se pueden hacer muchos análisis similares para distintos juguetes. Por ejemplo, en 1900, estos son algunos, ¿no? Otros trenes. En 1950 se lanza este juego de laboratorio diseñado para que los niños pudieran crear y observar reacciones nucleares y químicas utilizando material radioactivo, ¿no? No sé cuántos sobrevivieron al jueguito. ¿No? Y estos juguetes de Gilbert a menudo incluían, ¿no?, las instrucciones de cómo el niño podía usar esto para montar su propio espectáculo de magia. Y bueno, y para los padres se promovía en la publicidad una idea de que estos juegos podrían orientar a sus hijos hacia una posible carrera en la ciencia y en la ingeniería, ¿no? Y estamos a fines de la Segunda Guerra Mundial, que trata de como de blanquear los buenos usos, ¿no?, de la energía atómica después de genocidios como el de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y estas máscaras, ¿no?, estos juguetes surgen en ese mismo contexto histórico, ¿sí? Bueno, el tema de los juguetes, el tema de los juguetes también es muy importante porque condensan, ¿no?, las dimensiones políticas e ideológicas. Entonces voy a pasar de los trencitos a las muñecas, otro ejemplo clave que muestra cómo las concepciones cambiantes sobre el género se van expresando y transmitiendo a través de los juguetes, aunque sabemos que no necesariamente se transforman en cómo se juega, ¿no?, que esas son dos dimensiones diferentes. Philippe Ariès mostró que antes de la modernidad la diferenciación por género de los juguetes no existe, ¿sí? Niños y niñas usaban el mismo traje, el mismo vestido, ¿no? Es decir, incluso la diferenciación de género es una construcción histórica, no es natural. Ustedes pueden ver cómo estaba vestido el niño John y la niña Ana Isabela, ¿sí? Que esto es la clásica pintura del romanticismo europeo inglés, que va a asociar a los niños con esa imagen de inocencia, ¿no?, de asexualidad, de pureza. Están los dos con la cinta, con el vestido, es decir, no hay una diferenciación a través de la ropa que nos permita identificar quién es hombre y quién es mujer. Y esto en los juguetes también no está tan claro que un juguete es para varones y otro para niñas. Y eso se va a ir avanzando, ¿no? Ya para este entonces, ya las muñecas, lo que van a pasar para estos años, bueno, para, digamos, finales del siglo XVII, es que las muñecas se van a asociar a la imagen de una mujer, no de una bebé, una niña, ¿no? Y representan como alguien a quien vas a cuidar, una bebé, una niña, y estas no, eran más, se asocian a un estímulo de la coquetería, pero también de la frivolidad, preocupan, ¿no? Son este tipo de muñecas, ¿no?, que se considera que son demasiado coquetas para que las niñas, es como un mal ejemplo para las niñas porque estimulan la coquetería. Estas se llaman muñecas Pandora. Ya para 1820-30, la muñeca se va a empezar a asociar cada vez más al instinto de la maternidad, lo que se llama en esos momentos el instinto de la maternidad, más y menos al instinto de la feminidad, ¿no? O sea, hay como una transición en el juguete, como que la muñeca empieza a dejar el campo de la frivolidad y empieza a entrar al campo de la familia. Y el desplazamiento pues no es menor porque se empieza a asociar con el instinto materno y se va pretendiendo que el juego de las niñas con las muñecas deje de preparar a las niñas para ser deseables y comience a prepararlas para ser madres, ¿no? El juguete cambia, pero la función de reproducción social permanece porque busca siempre estar situando en una posición a las niñas, ¿no? Entonces aparecen, por ejemplo, ya este tipo de juguetes que permanecerán hasta los años 60, ¿no?, que asocian a la niña a cierto tipo de actividades. Y para el siglo XX los juguetes seguirán mostrando las tensiones en esa reproducción tradicional de los roles de género, pero nuevos fenómenos como la aparición del feminismo y el impulso del consumo de masas, ¿sí? Entonces,
con la aparición, ¿no?, de un feminismo cada vez más fuerte, las muñecas tienen que cambiar, ¿no? Y doy un salto temporal, por ejemplo, la muñeca Barbie, ¿no?, que han analizado varias autoras, y que gracias a esas tensiones históricas, ¿no?, ha tenido que sufrir diversas transformaciones. En 1965, Mattel lanza la Barbie Miss Astronauta, ¿no? Entonces, con el impulso al feminismo, Mattel tiene que ir asumiendo también una transformación en sus propias muñecas, lanza la Barbie Astronauta y empiezan a crear muñecas con distintas profesiones, pero solo hasta 1992 se les ocurre que una Barbie puede ser presidenta, ¿no? Esto es 1992, es la Barbie presidenta. Hasta 2016 las Barbies tienen la misma estructura física y recién en ese año aparece la Barbie curvy y la petite, ¿no? O sea, Mattel tiene que asumir, ¿no?, que ya tiene que presentar juguetes para nuevas generaciones que están pidiendo otro tipo de muñecas y entonces aparecen más bajitas, más llenitas, de otros colores. Aparece incluso en la revista Time la cuestión de que ya puede haber una Barbie más gordita, ¿no? Es como una revolución que no tenga el cuerpo, ¿no?, de Barbie. Y entonces Mattel también empieza a tener que asumir los discursos de diversidad e inclusión. Su primer Barbie negra fue en 1980 y en ese mismo año es cuando nace la Barbie hispana, y una Barbie con hijab se crea en 2017, ¿sí? 2017. 2019 y 2020 aparece una Barbie con vitiligo, otra con silla de ruedas, una con prótesis de pierna y una con síndrome de Down, ¿sí? Ahora, yo creo que estos fenómenos no podemos leerlos de manera simple como, qué postura tan progresista, ¿no?, de una empresa que factura más de 5,000 millones de dólares anuales, sino como productos de una nueva época en donde los consumidores exigen la integración de nuevos discursos inclusivos, ¿no?, en los juguetes, y las empresas responden mercantilizando discursos progresistas. Sí, esa es, digamos, la dinámica que se da es, aparecen discursos progresistas, vamos a monetizar. No es que la empresa esté promoviendo, ¿no? Y para eso hay un montón de términos que se usan, ¿no? Brown washing, purple washing, pink washing, green washing, es decir, para demostrar que estas empresas en realidad te hacen un lavadito del discurso, y en realidad son prácticas corporativas cada vez más extendidas, ¿no? El uso estratégico de modelos de distintas etnias, discursos de igualdad de género, mensajes ecológicos con fines exclusivamente comerciales. Y esta apropiación resulta contradictoria cuando al mismo tiempo las empresas que mantienen que hacen estos juguetes, pues mantienen juntas directivas sin diversidad, aplican prácticas laborales discriminatorias, carecen de compromisos con la sustentabilidad, ¿no? Entonces, mercantilizan esas causas, incluso esas adaptaciones que van sufriendo los juguetes de acuerdo a su época y a toda esta, digamos, circulación de discursos diversos, ¿no? Ocurren simultáneamente en un mercado inserto en discursos opuestos, ¿no? Entonces pueden existir estas Barbies liberadas, trabajadoras, etcétera, ¿no?, con diversidades culturales, simultáneamente con un mercado inserto de juguetes con nuevas formas de sexualización infantil y femenina, ¿no? No es que un discurso predomine sobre los otros, sino que en una misma época están circulando discursos diversos, ¿no? Entonces, sí puede haber juguetes que sean, ¿no?, revolucionarios en un sentido y otros que estén reproduciendo lo mismo de siempre, ¿sí? No es que se contrapongan, ¿no? Entonces, el juguete se ve obligado a estar en constante transformación a causa de los cambios culturales, sociales, y va mercantilizando los discursos emancipatorios y vaciándolos de contenido, porque no hay mucho más que eso, ¿no? Y por ejemplo, un historiador que se llama Gary Cross, los juguetes han desempeñado
un papel muy ambivalente, ¿no? Por una parte, sirven de vehículo para las esperanzas y las aspiraciones de los padres, se celebra su valor educativo como medio para entrenar a los niños, ¿no? Para la vida adulta, pero por otra parte también se van convirtiendo en esos focos de temores y ansiedades acerca de las ideologías o los valores culturales que transmiten, ¿no? Entonces, siempre el juguete es un artefacto que tensiona muchos discursos, ¿no? Hay muchos discursos operando sobre el juguete, ideologías, valores culturales y todas estas tensiones, ¿no? Bueno, aunque a lo largo de la historia hayan existido muñecas para niñas o miniaturas del espacio doméstico, la cocinita, por ejemplo, ¿no? Para que juegue a ser ama de casa, esta es una cocinita tradicional mexicana, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay una, ¿no? Una tiendita de sombreros del siglo XIX. Ahora, que existan estas cocinitas y estas miniaturas, y eso ya lo planteaba Benjamin, no garantiza que los niños vayan a jugar a los juegos que los adultos imaginamos para ellos, ¿no? Y el sentido del juguete en realidad depende siempre de cómo se juega con él. Puede ser que hoy ya estemos, es decir, ya tenemos claro que si el niño quiere arrastrar algo y pensar que eso es un caballo, eso se convierte en un caballo, ¿no? Decían, ¿no? Eso ya lo conocemos, y a lo mejor con la arena el niño se hace panadero, si quiere esconderse se hace ladrón o gendarme, decía Benjamin, ¿no? Entonces, para Benjamin, el juguete solo se produce como símbolo en la experiencia del jugar. Solamente aparece ahí, ¿no? Entonces, la imitación está en el juego, no en el juguete, decía, ¿no? Entonces, Gombrich, por ejemplo, que hizo un texto muy lindo, Mediaciones sobre un caballo de juguete, que era como trabajar la obra de arte, decía, ¿cómo un palo puede ser un caballo si no se parece, ¿no? Es decir, es un palo, ni siquiera tiene 4 patas y sí sabemos que es un caballo, ¿no? O una caja de cartón, una casa, ¿no? Entonces son los niños los que constituyen los juguetes. Tú puedes darles la cocinita y el niño puede usarla para cualquier otra cosa. No significa automáticamente, ¿no?, que va a reproducir todos los valores de género que van ahí adentro. Ahora, hay otra pregunta que desde la historia es muy importante, que es, bueno, la materialidad del juguete también está históricamente situada y varía dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, también tenemos que prestar atención a la materia del juguete, ¿no? Entonces, desde Roma y Grecia los niños tienen arcos, barquitos, caballos de madera. En México, por ejemplo, los primeros juguetes que se piensa que eran juguetes eran hechos con barro, que es el material que se tenía. En algunas regiones semidesérticas de México, las fibras vegetales, ¿no?, son las más utilizadas, ¿no? Entonces, si las poblaciones se encuentran cerca de los ríos, los materiales disponibles pues son esto, ¿no?, el carrizo, la madera, y los juguetes encontrarán ese tipo de materialidad como estos, ¿no? Esta es una muñeca del estado de Tlaxcala. O, por ejemplo, los primeros juguetes de los bebés en esas regiones solían ser, ¿no?, sonajas tejidas también con esos materiales, se las rellenaba de piedritas de río. En Guerrero, cuando los bebés tenían ya dientes, se les daban estos guajecitos, ¿no? Son unos sonajeros con laca hechos con pigmentos naturales, o caballitos. En Colombia, por ejemplo, pues no, también los niños, ¿no?, hacían estas resorteras, ondas, ¿no?, con la madera de los árboles que encontraban. Los niños también, ¿no?, o saltaban la cuerda, ¿no?, con el lazo de encerrar de los terneros, o la vaca, o las vacas, ¿no? En algunas regiones de Chile, ¿no?, las muñecas tienen los textiles que usan las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, para los años 30 y 40 en México hubo un gran proyecto de Bellas Artes para llevar teatro guiñol a las comunidades indígenas y campesinas, y cuando se les llevaba a los indígenas mexicanos Caperucita Roja, no entendían el cuento ni a los muñequitos que actuaban en el teatro guiñol, porque no entendían por qué una niña se iba a perder en el bosque si todos los niños campesinos sabían perfectamente regresar del bosque y no tenían un problema de perderse.
y entonces los campesinos indígenas dijeron, no nos interesan estas obras, no entendemos cuál es el sentido, ¿no?, de Caperucita. Y ellos empezaron a armar sus títeres con la ropita de cada comunidad y a utilizar los títeres, ¿no?, como muñequitos para discutir problemas de las comunidades. Entonces, los juguetes tienen mucho que ver en su materialidad también con lo social, ¿no? Es algo que ya Benjamin planteó hace mucho tiempo, y los niños también pueden hacer sus propios juguetes, ¿no? Y ahí creo que es muy importante porque nos habla de la agencia infantil, no solo en el juego, sino en la fabricación de los propios juguetes, ¿no? Y sabemos que la dimensión más lúdica del juguete no es tanto lo que el objeto propone, sino lo que el niño hace con esa propuesta, ¿no? Si el juguete busca reproducir el mundo adulto, el niño y su juego pueden discutir con esa intención. Es decir, también es muy importante entender cuál es la agencia infantil con los juguetes, qué hacen los niños con los juguetes, porque en el juguete también los niños depositan formas de subversión o de resistencia, ¿no? Pueden romperlo, tú les regalas un muñeco y lo primero que hacer es desarmarlo y romperlo, y ¿no?, los padres, pero te lo acabo de regalar, ¿qué estás haciendo? Lo pueden transformar, lo pueden reinventar, y Benjamin decía, no debemos olvidar que las modificaciones más eficaces en los juguetes nunca son obras de los adultos, ya sean pedagogos, fabricantes o literatos, sino de los propios niños cuando juegan. Y el juego ha sido uno de los pocos espacios donde los niños han ejercido agencia muy real, ¿no? Resignificando los objetos, subvirtiendo las reglas, construyen sus culturas propias alrededor de los juguetes, ¿no? Y Winnicott decía, quien juega está en libertad de ser creador, ¿no? La experiencia lúdica en sí misma es creativa. Ahí hay un acto de creación en la experiencia lúdica, y los niños inventan juguetes y también juegan con los que han inventado otros, ¿no? Entonces, si bien el juego está históricamente condicionado por su cultura, fuertemente determinado por las estructuras de mercado, no significa que eso determine por completo el juego de los niños y las niñas, ¿no? Ellos, sí, ese juego ocurre dentro de límites sociales, pero los niños y las niñas son sujetos activos que pueden tensar, desplazar, resignificar los símbolos que se les están ofreciendo, ¿no? Entonces, esa agencia infantil, esa posibilidad de participar, de hacer el propio juego, coexiste también con las intervenciones adultas, pedagógicas, morales y comerciales, ¿no? Entonces, no solamente es una estructura pesada que cae sobre los niños, sino que ellos tenemos que tratar de interpretar de qué manera los niños están respondiendo a todo esto y en qué sentido, ¿no? Es decir, siempre en el juego hay una tensión entre el control de los adultos, las expectativas de los adultos que han hecho esos juguetes, comprado esos juguetes, regalado esos juguetes, y las propias experiencias infantiles, ¿no? Bueno, si podemos estudiar algunos ejemplos de cómo pensar el material de los juguetes, es que el material de los juguetes también ha sido objeto de discusiones y tensiones, ¿no? Si en las primeras décadas del siglo XX la madera es como el material que parece más apropiado para los juguetes, es en la posguerra, ¿no?, cuando el plástico se corona como el rey de los materiales, ¿no? El juguete debe ser de plástico, y entonces ya llevamos casi más de un siglo, ¿no?, en donde se ha sostenido que el plástico es el mejor material para los niños. Y eso estuvo totalmente vinculado con la petrolización de las economías globales, ¿sí? O sea, el plástico se promociona como el material para la infancia por su resistencia, por su ligereza, por su bajo costo, porque es fácil de moldear. Y entonces, ¿no?, los anunciantes dicen, bueno, permite producir objetos seguros, coloridos y accesibles.
Entonces va a pasar, por ejemplo, ¿no? de este tipo de juguetes de madera en México, que es el trompo, ¿no? El trompo de madera, que el propio material va a exigir destrezas diferentes. Creo que ya no traje la foto del trompo, ¿cómo se dice? ¿Trompo también? Trompo, bueno, que ahora es de plástico, ¿no? Y con luces y todo. Pero entonces, el trompo de madera es un material, ¿no? Que se usaba antes, pero exige también otro tipo de destreza, porque tienes que enrollar el hilo, ejecutar un movimiento, ¿no? particular de la muñeca, y es muy diferente incluso en términos, ¿no? del cuerpo, de cómo lanzas un trompo de plástico, ¿no? Que va a tener luces, que va a tener sonidos, que además ya tiene un lanzador integrado, ¿no? Lo cual casi hace muy difícil que falles al tirarlo. Entonces, todo eso implica diferencias en el juego. ¿Por qué se usa el plástico? ¿Por qué se usa la madera? ¿A qué obedece la creación de un juguete artesanal de madera? ¿A qué obedece, ¿no? miles de trompos de plástico con luces y lo que implica técnicamente en el cuerpo cada uno de esos materiales? Es decir, no es lo mismo, no es solo decir los niños jugaban al trompo, sino que la propia materialidad va transformando, ¿no? Los niños van teniendo que ir descubriendo también, ¿no? las nuevas formas, ¿no? Entonces, no necesariamente porque mejore o sea más sofisticado tecnológicamente va a producir más juego. A veces puede producir menos juego, ¿no? O puede reducir lo que el niño tiene que construir por sí mismo. Ahí deja de tener la habilidad de lanzarlo, ¿no? Y probar y probar y probar y incluso la propia emoción de lanzar el trompo de madera y que te salga bien, ¿no? Bueno, y eso también fue trabajado por Benjamin, ¿no? Decía una periodista colombiana en 1953, decía sobre los trompos: estos niños que ya parecen hombres tristes y cansados miran ese prodigio, lo mueven el primer día sin curiosidad y luego lo dejan en un rincón. Decía de los trompos nuevos, ¿no? O sea, los niños que pasaron del trompo de madera en ese mismo momento de su vida al trompo de plástico parecía que no estaban tan divertidos. Bueno, en todo caso, bueno, uno de los problemas que tenemos es que siempre nos resultará más accesible hacer historia del juguete porque es material y perdura, ¿no? Incluso en las fotos podemos ver los juguetes, que hacer historia de lo que los niños hacen con el juguete, de historiar el juego, ¿no? Ese es el verdadero reto para las historiadoras, ¿no? Porque es la operación más difícil, porque el juego es una experiencia efímera, es esquiva, ¿no? Es esencialmente subjetiva, el juguete está. Entonces podemos hacer esa historia material, etcétera, pero ¿cómo acceder a esa parte? Ahora vamos a ir avanzando. Todavía sí, ¿verdad? ¿Cómo voy? ¿Mal? Yo quiero ahora pasar a un tema que es cómo incide la economía en el tema del juguete y del juego, ¿no? Cuando pensamos en juguetes o juegos con los que hayan experimentado niños y niñas, es muy importante pensar cuáles son las nociones de infancia que están ocurriendo en esa sociedad donde se mueve ese juego y esos juguetes infantiles, ¿no? ¿Qué se está esperando de los niños? Porque la infancia siempre se transforma también de acuerdo al momento histórico, ¿no? Y los juegos y juguetes en el siglo XX están muy relacionados con el hecho de que la infancia fue progresivamente redefinida también por las lógicas del mercado, ¿sí? Entonces, las lógicas del mercado a lo largo del siglo XX buscaron delinear las experiencias infantiles, ¿no? Entonces, tanto los juguetes, el juego, el espacio doméstico, los ideales de crianza y el vínculo afectivo entre padres e hijos buscaron redefinirse. No es que los padres querían entrar en eso, sino que las lógicas hegemónicas y las dinámicas del consumo permearon todos esos aspectos, ¿no? Es decir, la lógica del mercado se va a valer de
de diversos discursos científicos para entrar en las formas de crianza, en los vínculos afectivos, en los juguetes y en las formas de juego infantil. Y esas lógicas económicas que operaron durante el siglo XX también tendrían que ser un punto, ¿no?, para pensar la historia del juego y los juguetes, ¿no? Entonces, bueno, sabemos, ¿no?, que a partir de los años 30, digamos, los países de América Latina, principalmente aquellos con mayor urbanización e industrialización como Argentina, México, Brasil, Chile, fueron insertándose en la sociedad de consumo que va avanzando, ¿no?, en el mundo occidental a distintos ritmos, según las regiones y los contextos nacionales, ¿no? Esta inserción a las lógicas de la sociedad de consumo y la sociedad de masas va avanzando con mayor o menor intensidad, ¿no?, más rápido en el campo que en la ciudad. Primero está mucho más potenciado en clases medias y élites, por supuesto. Los sectores populares están un poco al margen de ese mundo de consumo. Para los niños de sectores populares no había trencitos extranjeros ni ropa de grandes almacenes, pero dentro de esa lógica, digamos, hegemónica de la construcción del capitalismo en América Latina, mimar a los niños y a las niñas con bienes de consumo comienza a naturalizarse, a considerarse que una expresión fundamental del amor de las madres y los padres hacia sus hijos va a ser, ¿no?, darles bienes de consumo, ofrecerles bienes de consumo, ¿no? Y eso está sostenido en un complejo discursivo que va a venir desde la publicidad, los manuales de crianza, ¿sí?, infantil, la psicología, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de anuncios publicitarios, ¿no? Entonces, lo que vemos es, bueno, entonces, por un lado, esta es la foto ideal de una familia, ¿no? Kodak incluso te enseña a fotografiar cuáles son los momentos Kodak, le llamaban en la publicidad, ¿no? Entonces, es un padre que ya se puede ver, eso lo estudió Isabel Lacoste, el tema de la paternidad, es un padre que ya se puede acostar a jugar con sus hijos con un trencito y está la madre. Ese es un momento Kodak, es un momento de álbum familiar, ¿no? Y en ese contexto se va creando la idea de que los niños son pequeños consumidores, ¿no? Es decir, no es una naturaleza infantil que los niños sean pequeños consumidores, es una construcción cultural, ¿no?, histórica. Entonces, ser buena mamá o buen papá es la posibilidad, ¿no?, decía la publicidad, ¿no?, la psicología, los manuales de crianza, de proveer bienes materiales estimulantes, ¿no? Por ejemplo, antes de los años 40 es muy raro que se regalen regalos de Navidad a los niños. Eso no era una práctica que existía, es decir, nadie estaba regalando regalos de Navidad, ¿no? Y entonces la industria juguetera estadounidense empieza a construir deliberadamente la asociación entre regalo navideño y amor paterno, ¿no?, a través de estas campañas publicitarias. Y entonces también las revistas para amas de casa, o para la familia empiezan a hablar, ¿no?, de que los niños necesitan juguetes, necesitan cunas, muebles para su tamaño, ropa para niños, ¿no? Y los avisos comerciales no están solo vendiendo objetos, sino también formas de maternar, ¿no? Es decir, la estructura típica de los anuncios era: la madre moderna sabe que su hijo necesita tal cosa para desarrollarse bien. Y ese apelativo de moderno hace como una especie de trabajo ideológico, ¿no? Asocia la maternidad con el mundo del consumo y empieza a crear nuevas ansiedades paternas, ¿no? Se producen como culpas maternas, ¿no? Si tu hijo no tiene gran variedad de juguetes, de materiales, está poco desarrollado, no lo vas a estimular bien, tienes que comprarle que tenga una cajita, que tenga una muñeca, que tenga una cosa para tocar de este tipo. Y si no, bueno, habla un poco de tu descuido en la crianza como madre, ¿no? O te empiezan a plantear que no regalar juguetes en Navidad es no seas frío, no seas negligente, ¿no? Entonces, esta norma de regalar juguetes
es muy construida también por el mercado y luego se va como internalizando como algo natural. Y lo primero que usan los publicistas son las investigaciones en psicología infantil, ¿no? Que van a mostrar el valor educativo de los juguetes, ¿no? Entonces, la neurociencia, que después cobrará protagonismo en los años 90, va a incluir, por ejemplo, ya para entonces, argumentos sobre el desarrollo cerebral temprano, ¿no? Entonces, te va a ofrecer productos como Baby Einstein, ¿no? Que prometen que van a estimular el desarrollo cognitivo de bebés mediante imágenes y músicas, ¿no? Y sobre esa base científica, los publicistas van construyendo un conjunto de estrategias, ¿no? Que operan al menos en 3 niveles, ¿no? En el plano sensorial y neurológico, los publicistas recurren a estímulos visuales y auditivos, ¿no? Diseñados para disparar respuestas de atención y deseo. En un plano espacial van a reorganizar los entornos comerciales poniendo los productos a la altura de los ojos de los niños. Se dan cuenta que, por ejemplo, antes de pagar en un supermercado, tienen que poner todas las golosinas porque es el último momento del niño. Si se te ocurrió llevar a tu hijo al supermercado, es el último momento donde puede todavía él agregar cosas al carrito, y van a diseñar escaparates, ¿no? También dedicados a la mirada infantil. Y en el plano simbólico, los psicopedagogos empiezan a explicarle a los publicistas que hay que meter personajes populares, ¿no? Para que los niños vean algún personaje. Entonces, primero está Popeye y Superman y después cada vez más operarán con personajes deseables, ¿no? Ahora, otra vez es una instrumentalización de un lenguaje pedagógico, psicológico de la neurociencia, ¿no? Que se adopta para el mercado de los juguetes y vacía, ¿no? de su profundidad real. Entonces, lo que se invoca sistemáticamente es la creatividad de los niños en los juguetes que se venden, el descubrimiento, la diversión, y el aprendizaje, ¿no? Se va concibiendo en términos un poco estrechos porque es como un dominio de destrezas, recuerdo de datos, ¿no? Y siempre subordinados a la lógica de consumo. Y la industria lo que va haciendo no va a abarcar a la infancia como un bloque homogéneo, sino que va a hacer múltiples divisiones y nichos de consumo. Entonces, hay productos, incluso departamentos, departamento de bebé, departamento de niño, de toddler, ¿no? de adolescentes. Entonces, convierte cada etapa del desarrollo humano en una oportunidad comercial, ¿no? Y el juego va a constituirse como en un lugar central y armonioso, ¿no? O sea, el juego se va a constituir como el ideal de la vida familiar para los niños, y se va a empezar a promocionar de que los niños tienen que tener su propia habitación, donde ellos jueguen, donde sea un espacio donde tengan sus juguetes, ¿no? Estas, por ejemplo, es una foto de un libro que habla de las habitaciones de los adolescentes en Estados Unidos, y entonces la publicidad va a ir mostrando a principios del siglo cómo decorar las habitaciones infantiles y qué juguetes y objetos materiales tienen que tener los niños para ser verdaderamente felices. Claro que este es un libro muy lindo que se llama Where Children Sleep, ¿no? Que muestra habitaciones infantiles en todo el mundo, y entonces, bueno, el ideal obviamente es esta habitación rosa que está, ¿no? retacada de objetos de consumo y de juguetes, ¿no? Y bueno, y la realidad de muchísimos millones de niños en el mundo que no pueden acceder, ¿no? a esa idea de felicidad infantil. Entonces, son las familias de clases medias y altas las que van a ir reorganizando el espacio doméstico para que los niños y niñas tengan su llamada individualidad, ¿no? Entonces, bueno, no es necesariamente es decir, se va haciendo una individualización del niño, pero es también co-constitutiva de la expansión del mercado, ¿no? Entonces, la habitación infantil también es el espacio que va a adquirir el propio juguete de los niños, ¿sí?
Y otra de las estrategias que se van a utilizar para constituir a los niños como consumidores es poner las vidrieras, ¿no? Los juguetes a la altura, ¿no? de la mirada infantil, para que los niños que vayan por la calle puedan acceder, ¿no? a la mirada de esos juguetes, que en un principio los juguetes no se pueden tocar y experimentar, y lo que se van a dar cuenta las grandes jugueteras y tiendas es que es muy importante que para que el niño participe de la compra del juguete, tiene que poder probarlos, tiene que poder activarlos, y entonces se va a insistir en que los niños entren a la tienda y puedan probar los juguetes para que puedan acceder a ellos, ¿no? Bueno, entonces esa es la parte donde la economía tiene muchísimo que ver. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de encontrar la experiencia del juego en el archivo? La historia de las infancias es en gran medida una historia hecha de fragmentos, ¿no? de ausencias, de trabajo con mediaciones adultas, porque las voces y las experiencias de niños y niñas del pasado, en general en los archivos nos llegan filtradas por personajes como el escribano, el juez, el maestro, el periodista, el médico. Entonces, pensar a las infancias desde los repositorios de los archivos nos implica, en primer lugar, ver que han sido sujetos muy marginados, muy silenciados, como sujetos menores, ¿no? en los archivos, y sus voces y sus experiencias solo emergen cuando rozan las instituciones del Estado, de la justicia, de la medicina, ¿no? En general, la infancia en el archivo aparece frecuentemente asociada a la llamada anormalidad, es decir, al tratamiento de niños, ¿no? en algunas épocas, ¿no? que tenían ciertas dificultades, al tratamiento de niños peligrosos, entonces son archivos judiciales donde los niños han estado, o a la carencia, pero difícilmente encontramos a niños y niñas con sus voces, con sus prácticas, con sus gustos, con su bullicio. Es muy difícil encontrarlos en los archivos. Hay muy pocas palabras en los archivos nacionales, ¿no? Porque generalmente el archivo registra la crianza y la educación no como una experiencia vital, sino como una preocupación biopolítica, ¿no? Y los niños y las niñas, digamos, sus vidas han sido usualmente consideradas poco dignas de guardar o de ser mencionadas en la historia convencional. Hay un historiador camerunés, Achille Mbembe, que propuso que todo documento que encontremos en un archivo nos obliga a preguntarnos cómo se produjo, cómo terminó ahí, gracias a quién está ese documento, por qué está ese documento ahí, y cómo ahora tiene una función totalmente distinta a la que le dio origen, ¿no? Porque, bueno, podemos tener los archivos de un Ministerio de Educación, pero ahora que los podamos ver está cambiando, ¿no? Pues su sentido, ¿no? Entonces, él decía, a menudo olvidamos que no todos los documentos están destinados a ser archivos. En cualquier sistema cultural, solo algunos documentos cumplen el criterio de archivilidad. O sea, ¿qué se guarda y qué se decide tirar? No es posible guardarlo todo. ¿Qué se tira y qué decide alguien, una persona, un grupo de seres humanos, que eso es importante guardar, ¿no? Hay muchas definiciones de qué sería un archivo, ¿no? Puede ser un almacenamiento estático en un edificio. Para Michel de Certeau, era un historiador, decía, el archivo es un gesto, ¿no? Él mencionaba que era un gesto, el gesto de registrar, de almacenar, de separar, de reunir y transformar objetos en documentos. Todo comienza con el gesto de poner aparte, de reunir, de convertir en documentos algunos objetos repartidos de otro modo, ¿no? Entonces, el gesto sería el acto inaugural, corporal, institucional, mediante el cual se puede producir el conocimiento histórico, ¿no? Entonces, el gesto no sería un método, no sería un procedimiento, sino un acto transformador, ¿no?
Es decir, reunir y poner aparte no es encontrar lo que ya estaba ordenado, sino imponer una nueva organizadora. Es una operación activa, ¿no? Que es un poco también lo que pasa con el juego, ¿no? Calois decía que el juego es una actividad que separa, que delimita, que crea un espacio-tiempo aparte. Si los archivos nos dicen poco sobre las experiencias infantiles, esto se debe también al poder profundamente desigual, ¿no? Con el que se ha definido lo que entra en los archivos públicos, ¿no? Entonces, ese poder que ha construido los archivos hace que sepamos muchísimo más de los hombres que de las mujeres. Hace que sepamos muchísimo más de la población blanca que de la población indígena o afro. Hace que sepamos muchísimo más de los adultos que los niños. Y eso nos va colocando en la jerarquía, ¿no? de los sujetos, ¿no? De la jerarquía social que tienen los sujetos. Es decir, el archivo produce o reproduce una desigualdad siempre, ¿no? Y entonces el archivo tiene presencias y tiene ausencias. Y nosotros tenemos que trabajar con las presencias, pero también con las ausencias, ¿no? Porque esas ausencias no son naturales, son creadas por quienes decidieron que solo esos documentos entrarían, ¿cierto? Entonces, las presencias y las ausencias en los archivos son también silencios, ¿no? De distintos grados. ¿A quién silencia un archivo? ¿Qué actividades silencia un archivo? ¿Y a cuáles les da voz? ¿A cuáles actividades no? Entonces, los archivos son lo que se guarda, pero también lo que no se guarda. Incluyen y excluyen al mismo tiempo, ¿no? Y esos silencios de los archivos no siempre obedecen a motivos ideológicos, no solo esa es la lectura, ¿no? A veces simplemente suceden porque se recoge información, ¿no? Y así fue la forma de contabilizar, o sea, también es una cuestión inherente a la propia creación de las fuentes, decía Trujillo, ¿no? Son un primer momento de producción histórica, pero también hay algo que es interesante, o sea, el archivo sufre clasificaciones de orden y limpieza de las personas que no participaron en los acontecimientos que narran los documentos, ¿no? Generalmente, porque ya pasó mucho tiempo. Entonces es muy importante en los archivos pensar qué tipo de poder creó esos archivos, ¿no? Qué tipo de poder creó la fuente original y hacer esos tránsitos. Entonces eso nos obliga a preguntarnos qué fuentes quedan, por qué quedan esas fuentes, qué dicen y qué no dicen de los niños y las niñas en la historia. Y dentro de los archivos, incluso dentro del propio archivo, cada fuente tiene su propia lógica. Y aquí quiero mostrar un ejemplo de una historiadora argentina, Claudia Friedenreich, que trabajó con fotografías de niños jugando que ella encuentra en el AGN argentino, ¿no? Y ella dice, es que esta fotografía de niñas jugando no es un documento neutro ni azaroso, ¿no? Es una intervención cultural y política. ¿Por qué? Porque nos permite ver cómo la élite modernizadora, que estaba fascinada con la fotografía y también con la educación, concibe la condición social de los niños y las niñas en Argentina de fin de siglo, ¿no? Entonces, las fotografías de los niños que Claudia encontró fueron tomadas por fotógrafos con intenciones distintas y circularon en distintos contextos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está una foto de las niñas, pero es una foto posada, ¿no? No podemos decir que podemos hablar de las niñas jugando. Es una foto donde las niñas están jugando a la casita con las muñecas, ¿no? Y entonces una nos está cosiendo, están posando para la foto, sobre todo en un momento de la fotografía donde el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Sale muy borroso. Y aquí están, ¿no? Fotos de los varones jugando, ¿no? Entonces a box y algún juego ahí que no se distingue. Entonces, una parte de estas fotografías se toman con la pretensión, con una intención distinta del fotógrafo.
En una parte aparecen en los libros de lectura para niños en las escuelas, ¿sí? Y otras para revistas ilustradas. Entonces, las que aparecen para los niños en las escuelas, que van a agarrar sus libros y van a ver estas fotos, ¿no? Están mostrando cuál es el juego correcto, ¿sí? Están mostrando cuál es el juego que corresponde a tu género. Están mostrando cómo jugar, ¿no? Y hay otras que permanecen en los archivos, ¿no? Entonces, es lo mismo que haya una foto en un álbum familiar y una foto en un periódico, aunque sea la misma foto, ¿no? El lugar donde está la foto exige que la pensemos de manera diferente, ¿sí? ¿Qué fotos se eligió para mandar al periódico y qué fotos narran la historia familiar? La historia de los álbumes familiares es fantástica y es un gran archivo de infancias. Todos tenemos todavía un álbum familiar y esas son construcciones narrativas de la propia familia, es una autonarración de la propia familia. La familia narra una historia a través del álbum familiar. Cómo se disponen las fotos, qué se puso antes, qué momentos eran los más interesantes para la familia. Decía, bueno, esto lo vamos a guardar para el recuerdo, ¿no? Es toda una narrativa. Entonces, toda fotografía es un recorte, ¿no? Lo que se decide poner en el periódico. Se difunden imágenes normativas y pedagógicas sobre las formas correctas de jugar, ¿no? Entonces, muchas veces de estas fotos de niños jugando que se difunden en la prensa van naturalizando imágenes sobre el bien jugar, ¿no? Y entonces lo que nos puede pasar es una paradoja. Las fuentes que más hablan del juego a veces son las que más lo distorsionan, porque son producidas por adultos que están queriendo que el juego sea algo específico, ¿sí? Y las fuentes que menos los distorsionan el juego infantil a veces son las que casi no hablan de él, ¿sí? El objeto que encuentras por ahí, una foto familiar que no tiene un pie de página, que no fue publicada, que está ahí, el testimonio oral de alguien que recuerda haber jugado, ¿no? Entonces, historiar el juego implica observar todo lo que las fuentes nos dicen y todo lo que no nos dicen. Entonces, aquí se está produciendo una foto monumento, un documento monumento, ¿no? Y además tenemos que también pensar, esta fotografía de niños jugando que toma un fotógrafo en Buenos Aires en 1890 tiene un significado cuando circula en su momento, otro cuando lo archiva el AGN, otro cuando se le encuentra a Claudia Freydenreich y lo analiza, y otro cuando yo aquí la estoy citando en una conferencia. ¿No? Es el mismo documento utilizado para fines diversos, ¿no? Con discursos que lo acompañan, ¿no? Entonces, cualquier documento que encontremos se resignifica constantemente. Tenemos que estar atentos a cómo se va resignificando, ¿no? Es decir, el documento siempre es una suerte de montaje. Y encontrar el juego en el archivo también es difícil porque históricamente el juego se ha entendido como algo opuesto a la realidad. Entonces suele aparecer en el archivo cuando el Estado persigue el juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, los archivos policiales están llenos de documentos que registran, bueno, cómo las autoridades persiguen las prácticas lúdicas de los chicos en la calle, de la gente que juega al azar en los conventillos, ¿no? Cómo es un juego donde se apuesta, se arriesga, es un juego, ¿no? que está como homologado al vicio y al ocio, ¿no? Pero hoy entendemos que el juego no se opone a la realidad, sino que es creador de realidad, ¿no? Crea realidades. Es decir, no es que cuando uno juega se desprende de la realidad, más bien el juego es una forma de estar en la realidad. Es decir, al principio veíamos cómo, ¿no? Está atravesado por la realidad social, como el racismo o el género o el mercado, pero el juego produce realidad. Para Winnicott, el juego es una puerta abierta, de relación abierta con la realidad. Alguien que tiene, digamos, alguien que juega tiene una relación más plástica, más flexible con la realidad. Y Graciela Scheines decía, el juego es un modo peculiar de relacionarte con el mundo, ¿sí?
Entonces, esta autora propuso, jugar es fundar un orden simbólico, ¿no? Y transformar el caos en sentido. Entonces también el juego, pues difícilmente lo encontramos en los documentos, porque también hay otras historias que no encontramos en los documentos que parecerían estar fuera del mundo de la realidad o de la vigilia. Tenemos poca historia de cómo dormimos, ¿no? De lo que sucede por la noche, porque eso no se ha historiado. Entonces, estudiar el juego nos exige una actitud lúdica, nos exige una actitud creativa, imaginativa, ¿no? Creo que un poco la idea es eso, y encontrar las palabras, el sentir, las experiencias infantiles, nos exigiría un poco tratar de encontrar, ¿no? Documentos elaborados por niños y niñas. Los diarios infantiles son un documento valiosísimo, porque ahí están los niños y las niñas escribiendo en su presente, ¿no? Pero es difícil que los niños sean guardianes de sus propios archivos, ¿no? Pero entonces los archivos familiares, si uno busca, se pueden encontrar en una gran alternativa para los silencios de los archivos nacionales. Y las memorias orales y los testimonios son también fuentes muy útiles, pero también exigen una crítica muy inteligente, porque estamos trabajando con lo que los adultos pueden recordar, con lo que los adultos quieren decirnos, con lo que los adultos... hay un límite también biológico y psíquico para el recuerdo, ¿no? Entonces también tenemos que reflexionar sobre esas subjetividades de las memorias. No es lo mismo un diario producido por una niña en su presente infantil que narra ciertas cosas a las memorias de infancia de una abuela. No es lo mismo, ¿no? Entonces también tenemos que estar dispuestas a trabajar con que la memoria va de la mano con el olvido y que ese sujeto que está recordando tiene silencios, inclusiones, exclusiones, ¿no? No per se podemos considerar a las entrevistas o a las memorias como fuentes confiables de un conocimiento y una experiencia. Es lo que el sujeto recuerda, ¿sí? No es una evidencia incuestionable, ¿no? La memoria, sino un fenómeno que tenemos que explicar en su dimensión discursiva, lingüística, moldeada por los sujetos, por el propio presente, ¿no? Entonces, en todo caso, todas las fuentes tienen un sesgo, ¿no? Muchas muestran el juego que los adultos observaron, toleraron o quisieron promover. En la investigación que hicieron Cecilia, Cere, Karen Coulson, Inés Escarlato, ¿no? El libro que ellas publicaron sobre juegos y juguetes, justo explicaban de una manera muy bella ese carácter casi innacible del juego infantil. Y ellas dicen: nuestros registros son estructuralmente precarios, nunca consiguen captar más que niños y niñas jugando y dejan en manos del observador la responsabilidad de crear ese mundo que ellos crearon para sí mismos. Mundos que carecen de una imagen precisa y que son a la vez todas las imágenes posibles. Los registros no captan la realidad imaginada por el niño, la realidad inventada para jugar. No son más que imágenes de otras imágenes. Cada fuente muestra el juego que alguien quiso registrar, el recorte de una pequeña realidad, ¿no? Y para quienes estudian las prácticas del cuerpo, Diane Taylor, que es una académica y teórica del performance estadounidense a principios del siglo XX, ella dice: busquemos otra vía para estudiar las prácticas del cuerpo, ¿no? Entonces, distingamos de los archivos perdurables, todos estos de los que he hablado, de los que están ahí, ¿no? Que puedes tocar, los documentos, las fotos, los textos, de otro tipo de cosa, del repertorio. Ella hace una división entre archivo y repertorio, ¿no? ¿Cómo documentar o cómo hacer historia de prácticas corporales efímeras, danzas, juegos, rituales, gestos, ¿no? Dice ella: ¿cuántos actos en la vida de los seres humanos no han dependido ni dependieron nunca de la escritura, ¿no? ¿Cómo se transmite una danza? ¿No? Nadie es que escriba. Y entonces, ¿no? Y entonces para Taylor dice: pensemos en el concepto de repertorio de memoria corporal, que incluye formas de conocimiento que se transmiten solo a través del cuerpo,
no de la palabra, no del escrito, no de la foto, ¿no? Entonces la danza, el canto, las protestas políticas, el habla, los gestos. Taylor propuso pensar el archivo con sus documentos, sus mapas, no dicen, el archivo ya no, sino integrarlo, ¿no? Y dice, el repertorio es esa memoria corporal, ¿no? De esos actos que tradicionalmente serían efímeros y entonces nos obliga a un trabajo de corte más etnográfico. Reconstruir cómo los saberes se transmiten entre las personas, cómo las formas en que se transforman, las maneras en que cada generación reinterpreta las coreografías de sentido. No son entonces archivo y repertorio posiciones binarias, sino que se alimentan, ¿no? El archivo requiere procesos de selección y clasificación, pero el repertorio estaría mediado por procesos de memoria, de internalización, de representación. Es decir, por ejemplo, las fotografías de las madres de Plaza de Mayo pueden ser objetos de archivo, pero cuando se usan en las marchas, cuando las ponen en una camiseta en el cuerpo, se les convierte en parte de un repertorio de protesta vivo. Sí se entiende la diferencia, ¿no? Entonces dice, bueno, puede ser una alternativa, una propuesta pensante para reflexionar sobre las prácticas de juego en la historia, ¿no? Porque cómo accedemos al conocimiento de una experiencia que no podemos definir del todo. O sea, ¿sabemos en realidad a qué juega el que juega? Es decir, estoy pensando en la diferencia que hace Winnicott entre game y play, ¿no? El game que es el game como con sus reglas, ¿no? Como lo que sería un deporte, ¿no? Con sus reglas, con sus estructuras, con un tiempo límite, y el que solo juega, ¿no? Entonces, bueno, es una... ¿Cómo vamos a llegar a entender a qué juega el que juega? Es decir, cada vez que queremos, a veces lo que parece juego, decía Luciano Lutero, un psicoanalista argentino, dice, a veces lo que parece juego no es juego. Y muchas veces lo que no parece juego, en realidad es juego, ¿no? A veces con la pareja, yo no estaba jugando, ¿no? ¿Cómo es? Yo estaba jugando, no parecía que estuvieras jugando, y eso puede ser una discusión, ¿no? Entonces, el juego es una experiencia que reconocemos, pero que es difícil definir, ¿no? No tiene un rasgo definitivo. Y para mí no hay una definición universal, transhistórica, sino definiciones situadas, ¿no? Entonces, quizá convendría reconstruir qué condiciones lo hacen posible, qué objetos, ¿no? Qué huellas indirectas. Quizá pasar, digamos, de qué es el juego y a cómo se manifiesta y qué necesita. Entonces, para mí el principal desafío para estudiar la experiencia del juego radica pues en que es una práctica efímera finalmente que elude esa captura textual y que quizá el juego infantil pertenezca probablemente mucho más al repertorio, pensando en Diane Taylor, entendido como lo gestual, lo oral, lo corporal, que al archivo. No sé, me lo pregunto, quizá tendríamos que empezar a explorar si por ahí nos da más, porque el juego apela a la experiencia sensorial, a la experiencia afectiva, incluso el juguete. Hay que pensar también la dimensión afectiva de los juguetes, pero apela a la vista, al tacto. ¿Cómo podemos historiar eso, ¿no? Al gusto, al olfato, al grito, a la atención, a las emociones, a la risa, al asombro, a la imaginación. ¿Cómo acercarnos de esa manera, ¿no? Creo que gran parte de eso depende de nuestra capacidad para jugar también, ¿no? Con fragmentos de esas huellas de la experiencia de juego. Si para Benjamin el juguete es un objeto que condensa la memoria y la historia y es el jugador el que crea el juguete a través de la imaginación, yo propongo seguir a Benjamin y pensar el archivo, al que sea, al estatal, al familiar, al eclesiástico, al escolar, como un juguete, porque también es un soporte material, ¿no? El archivo. Entonces, asumamos una actitud lúdica que nos haga romper esas formas rígidas de los archivos, esa aparente seriedad del archivo que a veces nos limita. Entonces, juguemos con el archivo
Eso implica subvertirlo, deconstruirlo, desacralizarlo, desarmarlo, colocar sus piezas en desorden. La historia del juego infantil yo creo que tendría que hacerse también desde una posición lúdica que renuncie a definirlo cerradamente, que asuma al archivo no como un material inmutable, sino como un objeto a desarmar y a rearmar, ¿no? Y quizá deberíamos enfrentarnos al archivo con la misma fórmula que los niños y las niñas inauguran el espacio de juego. Lo digo primero en mexicano, y sale que tú, y creo que en uruguayo sería, y dale que vos, y aquí termino. Gracias. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me parece que tu presentación logró levantar muchos elementos que son de sumo interés y de provocación para las preocupaciones que venimos teniendo, por lo menos en los colectivos vinculados al grupo Educación, Sociedad y Tiempo Libre, en los vínculos con las compañeras del archivo y el compañero Jason, pero también en vínculos con otros grupos y colegas del ISEF con los cuales trabajamos. Mencionabas la investigación vinculada con el grupo de Cecilia Seré, bueno, el grupo también de Rodrigo y Camilo, seguramente también los grupos que están vinculados con la historia de la educación del cuerpo. Así que me parece que por varios lados tu presentación nos moviliza a pensar lo que tiene que ver con la producción social de la infancia, del juego, de los juguetes, por un lado, pero sobre todo, y me parece que ahí me voy a centrar también por una cuestión de tiempo, lo que tiene que ver con la cuestión de archivo, ¿no? Por un lado, reconocer ciertos límites de los archivos, ¿no? Y poder leer también en esas ausencias, en esos sujetos silenciados, en el archivo existente, pero también en darle nueva vida a ese archivo, en el sentido de qué preguntas se le hace, qué otras formas de mirar, qué otras formas de entrar. Y en ese sentido me parece que hay un elemento que también viene siendo parte de las preocupaciones, que tiene que ver con los desafíos de pensar un archivo del futuro, ¿no? Y en ese sentido, pensar un archivo del futuro que dé visibilidad, digamos, o que permita capturar esos sujetos silenciados, mujeres, niños, ¿no? Pero también capturar esa dimensión de la experiencia y de las relaciones, digamos, que se ponen en juego, que es difícil acceder propiamente. Y en ese sentido, pensaba en esa invitación que vos nos traés de invitar a jugar con el archivo o tomar al archivo como un juego y adoptando allí, en términos ahí más benjaminianos, esa actitud del niño jugador coleccionador, ¿no? De desarmar y volver a armar para jugar con esas lógicas de orden y desorden que implican el propio trabajo de archivo y de la propia historia, ¿no? De las formas de conocer una verdad, digamos, sobre el pasado, pero que también nos dice sobre nuestro presente. En ese sentido, de una invitación a perdernos en el archivo, ¿no? A dejarnos llevar un poco por él. Y entonces pensaba desde ese lugar también la consigna quizás de pensar los rastros materiales, porque si bien vos traías, ¿no?, el juego como una práctica corporal efímera, y podemos pensar otras, pero toda práctica corporal efímera y también quizás el juego deja rastros materiales, ¿no? Rastros materiales, corporales, que quedan, y preguntarnos, ¿no?, ¿qué queda después del juego? ¿No? Un juguete roto, quizás,
bueno, un llanto, una pelea, algo escrito, relaciones de amistad, de discordia, gestos incorporados, cánticos que se transmiten. Bueno, desde esa clave me parecía interesante pensar el qué queda después de la experiencia del jugar. Y bueno, voy a abrir un poco para si alguien quiere hacer alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo, pero el evento está comenzando. Entonces no va a faltar ocasión para estos 2 días para continuar el diálogo con Susana. Abrimos entonces si alguien quiere hacer un par de preguntas. Voy. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Susana, por la presentación, muy interesante, y también por tus textos que los hemos leído y nos han sido de utilidad para pensar cuestiones vinculadas al campo del juego, las prácticas lúdicas, el ocio, en fin. Mi pregunta era concreta en relación al concepto ahí de experiencia que estuviste articulando con Benjamin, porque bueno, ahora estuve repasando para otras cosas. Y claro, Benjamin en algunos pasajes hace alusión al juego como la vivencia más emocionante en un momento, ¿no? Y entonces ahí pensaba, claro, que el concepto de experiencia en Benjamin tiene una cuestión ahí con la elaboración, ¿no? Y con algo más que la vivencia y con como el pasar por una práctica, ¿no? Entonces quería ahí como ver vos qué articulación estabas haciendo para pensar eso que ponías como en un lugar significativo, decir, bueno, pensar el juego como experiencia allí y articulando con Benjamin qué podría pensar en torno a eso. Gracias. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, por la conferencia, Susana. Muy interesante. Y yo también quería centrarme un poco en esta noción de experiencia, en mi pregunta, pero más bien a partir de esta idea bastante interesante de estudiar el juego como una actitud, una posición lúdica, ¿no? Y quería preguntar entonces desde ese lugar de la experiencia del investigador y de la investigadora que tome el juego como objeto de investigación. Porque de alguna forma en el grupo hemos intentado pensar un poco esa idea de la relación entre el concepto y la experiencia en la formación para la investigación, ¿no? De alguna forma hemos logrado mucho éxito a manejar el concepto de experiencia de Benjamin para construir el repertorio teórico de nuestras investigaciones. Pero la dimensión de la experiencia de los investigadores, ¿cómo hemos trabajado para formarnos como investigadores? Si para estudiar el juego es necesario tener una actitud lúdica o una experiencia lúdica, ¿cómo pensar en la experiencia lúdica de la investigadora en la relación con el juego? Vos hablaba un poco de eso, de los desafíos de la producción y de los usos de la memoria. Yo pienso que pasa por ahí, ¿no? El tema de la memoria, de la propia memoria de los investigadores en la relación con el juego. Y ahí entonces nosotros de la educación física y de la historia, o ustedes de la historia, si podemos hacer esta distinción disciplinar tan marcada, ¿no? Y estamos interesados aquí en los cruces interdisciplinares, ¿no? Pero si tendríamos en ese sentido una experiencia lúdica distinta para mirar a la historia del juego. ¿Qué piensas vos sobre eso? En la formación. En el sentido de la manera como nuestras disciplinas piensan el juego. Porque no, muchas de las cuestiones que vos planteabas desde la historia son contenidos, ponerle, de la formación que recibimos para pensar el juego como objeto de investigación y de intervención en la escuela, por ejemplo. Entonces,
qué desafíos, qué perspectivas, qué miradas vos piensas ser posibles para dimensionar esos desafíos también disciplinarios en la experiencia con el juego a partir de la memoria de los investigadores. Bien, muchas gracias. Susana, bueno, gracias por la presentación, me gustó muchísimo. Quería preguntarte sobre la cuestión del archivo, me quedé pensando. Me hizo pensar, hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Y ahí hay bueno, a Funes una cosa que le sucede, no puede olvidar nada, ¿no? Y más que un superpoder, ¿no? Que podría ser, bueno, acordarse de cada detalle de lo que sucede en la vida de alguien, es una carga para él, ¿no? Entonces pensaba en cuáles son los desafíos que hay para la conformación de un archivo en lo contemporáneo. Es decir, bueno, en esta sobreproducción de contenido, de imagen, de documento, hasta de fake, ¿no? De cosas, ¿cómo afecta eso a la producción de un archivo? ¿Cómo unos desafíos que estarían apareciendo? Muchas gracias de vuelta. Sí. Bueno, empiezo en desorden. Para mí esta actitud lúdica, justo pensando, ¿no? Por un lado es como renunciar a definir antes de hacer, por ejemplo. No ir directo, ¿no? Con una idea. Yo tengo la idea de que esto era el juego y esto significaba el juego para... Mira qué hay primero y déjate un poco llevar por el juguete. A ver cómo puede el juguete moverte sin entrar a decir, esto es juego. Yo parto de la idea que esto es juego y esto no es juego antes de ir al archivo. Porque quizá nos sorprenda y lo que pensábamos que era juego no era y lo que sí era no. Entonces, estar un poquito más flexible, entrar en la investigación del archivo sin saber exactamente qué forma va a tener. Podría ser una. Otra actitud lúdica es un poco un juego, ¿no? No es una metodología. Trabajar con el fragmento, no lamentarlo. Ay, solo tengo 3 fotos, qué mal. Trabaja con esas 3 fotos. Intenta hacerles muchas preguntas. No necesitamos el juguete completo, ¿no? Haz un juguete con lo que tengas. Entonces, puedes tener un testimonio, que con lo que tienes, ¿cómo lo puedes trabajar? Esa es una actitud lúdica, sería, ¿no? La piedra puede ser una papa para cocinar. No sé, eso que tienes puede estar incompleto, pero puede ser muy interesante. O otra actitud lúdica podría ser, no leas las fuentes, los documentos en el sentido que se les dio. Es decir, puedes encontrarte el reglamento y entonces puedes leerlo al revés. ¿Qué era todo lo que los niños hacían en el recreo que tuvieron que hacer ese reglamento? Porque puedes leer el reglamento diciendo, ay, qué controladores y qué horrorosas las autoridades que limitaban el juego infantil, ¿no? Pero ha pasado con los reglamentos de las fábricas. No se pueden hacer festejos dentro de la fábrica, ni se puede llevar, ¿no? O los cines, no se puede vender, ¿no? En México era vender quesadillas y que entren los mariachis a cantar al cine y no, entonces, no, ay, qué controladoras las autoridades, pero al final también puedes dar la vuelta al documento y leerlo al contrario. Entraban los mariachis a cantar al cine. ¿Por qué? ¿No? Habla de unas prácticas de los mexicanos que, ¿no? Entonces,
creo que podemos tener esa actitud lúdica con darle la vuelta al sentido y ver al revés de lo que no. Entonces, no sé, se me ocurren así como pensarlo en el juguete eso, ¿no? Si este es el juguete, lo voy a desarmar, le voy a dar otra interpretación, en fin, y pensando en lo de cómo producir un archivo hoy, no sé, Vania. Vania está cerca de ese proceso y no, esa no es una pregunta que yo pueda responder, pero creo que también tenemos que ser lúdicos en buscar un montón de fuentes, es decir, Internet nos puede desbordar, pero hay un montón de memoria puesta en Internet. Todos los comentarios a los videos, por ejemplo, para mí son archivo, ¿no? Y hay un archivo de memoria impresionante. Ustedes vean el video que quieran, juegos infantiles en Uruguay, no sé qué, y ese video va a tener un montón de comentarios de gente que diga, yo me acuerdo que estaba en Cordón cuando era niño y entonces mi abuela, para mí eso es un archivo. ¿Por qué no? Ahí está, tenemos pero todo exige una crítica, ¿no? Bueno, ¿quién lo dice? Bueno, y esa como la memoria, pero noticias fake ha habido todo el tiempo, ¿no? Hay una imagen muy clásica de Lenin en la Revolución Rusa y cómo, ¿no? En el estalinismo se borran y se quitan personajes de las fotografías, es decir, lo fake es parte también de la producción de archivo, y sobre todo la pregunta es, ¿quién decide qué es lo histórico en determinado momento? ¿No? A mí me llegó una familia con un diario de una niña republicana exiliada en México, ¿no? Conchita Cimarro, y llegan con el diario y me dicen, bueno, ya lo transcribimos. Ay, para mí ya era como, no, dame el original, porque en tu transcripción no es cierto, esa transcripción ya no son las palabras de la niña, había una corrección ortográfica, y dice, bueno, y quitamos algunas partes porque eso no tenía importancia, solo dejamos lo de la guerra civil, pero por ejemplo, hay toda una parte donde la adolescente ya de 13 años se había enamorado y entonces eso lo quitamos porque no tenía importancia. No, ¿no? Entonces, la familia estaba decidiendo qué era lo histórico. Tenemos una concepción de qué es por suerte acá no, pero hay una concepción muy arraigada de qué es lo histórico. Y eso predominó en la hechura de los archivos. Lo histórico eran las proclamas políticas, las palabras de los grandes hombres. Por eso se tardó tanto en escribir la historia de las mujeres. Encontrar a las mujeres en los archivos fue todo un trabajo, ¿no? De escarbar, de leer entre líneas, los niños más, pero todo lo que no eran el hombre blanco es mucho más difícil historiar, porque no se consideraba que era histórico, nada de eso. Entonces, hay que ver, tampoco se puede guardar todo, ¿no? Pero en los archivos familiares hay mucha historia del juego, ¿no? Y la parte de la experiencia lúdica lo pienso más como una vivencia subjetiva, ¿no? El juego más como práctica situada y la experiencia lúdica como una vivencia subjetiva, ¿no? Y la actitud lúdica más como una disposición, ¿no? Incluso corporal, ¿no? Sí, es más una disposición en ese sentido, ¿no? No sé si respondo. Bueno, también pensaba que en la actitud lúdica frente al archivo, a la investigación, ya sea etnográfica, que creo que el trabajo con memorias y subjetividades es muy importante, es también tolerar la ambigüedad, ¿no? Como tolerar que las cosas no son negras o blancas, o que el objeto no se va a resolver en una definición limpia, que quizá no haya una definición pura que te sirva para todo, ¿no? Sino que la historia del juego es también parcial, y que no es una debilidad no poder definirlo exactamente. No me parece una debilidad, sino que es parte de eso, que está flexible, que para unos sujetos el juego puede ser una cosa y para otros no necesariamente, ¿no? Y las huellas del juego también me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué queda del juego? ¿Qué queda del juego en todos los sentidos, tanto en lo material como en lo inmaterial? Porque también
Y más para el psicoanálisis, el juego es, ¿no? O sea, preguntaban unos psicoanalistas, ¿y tenemos que interpretar el juego? Si de entrada el juego ya es una interpretación, ¿qué estamos interpretando si ya el que juega el niño está interpretando a través del juego su propia realidad? Le está dando toda una significación y venimos a interpretar la interpretación, una observación de observaciones, decía, ¿no? Luhmann. Y eso es de pronto también lo que hacemos, ¿no? Observar y cómo llegamos a esas huellas que quedan, pero me parece muy lindo lo que estás planteando, Inés, de cómo el juego puede ser también resultar en vínculos, ¿no? ¿No? Que quizá solo se podían haber dado de manera jugando, a lo mejor no, unos niños en la escuela no se relacionan y jugando se estableció el vínculo. Entonces, si nos da la huella para estudiar el vínculo y no tanto el juego, estudiemos el vínculo como un resultado. Me parece muy, muy lindo la propuesta. Sí. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Susana. Me parece que las preguntas y otras posibles que quedan resonando darían para seguir, pero vamos a cerrar la conferencia entonces agradeciendo nuevamente a Susana e invitarlos a mañana. No se asusten, el brindis está, pero mañana, para los que se tienen que ir a las 11 en el espacio interdisciplinario, continúa el evento. Y ahora sí, vamos a entonces dar paso al brindis, celebración también del cumpleaños del grupo Estil. Y de ahí quiero saludar especialmente a Karen Hulsen, por todos estos años, digamos, de apertura, de amistad, de compañerismo y de trabajo sostenido y afectuoso para construir un colectivo abierto que viene y que va. Así que, Karen, especialmente, el agradecimiento, las felicitaciones. Bueno, y ahora sí, vamos entonces, aprovechamos también para ver la muestra fotográfica de Jason Bassani y el brindis. Y bueno, un aplauso para todos.